Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va, Clara? ¿Cuántas novedades, no? Por Dios. ¿Cuándo vienen las vacaciones? Las vacaciones, no, falta mucho todavía, ¿no? Y además, generalmente cuando uno es contemporáneo de los hechos, le cuesta medir la intensidad y las consecuencias de los tiempos que estamos viviendo. Sin duda. Cuesta mucho entender... A ver, nada de lo que está pasando nos es ajeno, todos sabíamos historias alrededor de esto, pero cuesta mucho entender esto que vos decís, la intensidad de lo que estamos viendo. Bueno, este tema de lo que nos está pasando todos los días va a estar extendido en todos los bloques del programa y para mí es un placer presentar a Facundo Manes, un gran científico argentino. Facundo, gracias por estar con nosotros, pero además sos un hombre muy interesado en todo lo que tiene, además de tener un éxito personal muy grande en tu vida privada, sos un hombre muy interesado en la vida pública del país. Y yo encontré un artículo tuyo que publicaste en El País de España que se llama El cerebro corrupto. Y dije, bueno, este es un tema para plantearle de entrada, teniendo en cuenta lo que está viendo la Argentina, si hay un cerebro corrupto o cómo se maneja un cerebro corrupto. Y además, en tu artículo, terminás con una frase muy fuerte. Decís, la corrupción es un crimen. Contanos un poquito de ese artículo y cómo lo conectás con lo que estamos viviendo. Empiezo por el final, porque me parece clave. Hubo un cálculo de gente del CONICET que solamente en este sector de que se está hablando ahora, de la obra pública, se calcula que en la década anterior se quedaron con alrededor de 30.000 millones de dólares. En la Argentina, de 10 chicos, 4 tienen malnutrición. Y de 10 chicos, 4 tienen desnutrición, obesidad, anemia o déficit de vitamina que impacta en el cerebro. La mitad de los chicos viven en la pobreza. ¿No es un crimen? Claro. Solamente en un área del Estado, 30.000 millones de dólares que se ponía cruzado en nutrir bien a los chicos, en sacarlos de la pobreza, en escuelas, en hospitales. Es un crimen. Ahora vamos a la primera parte de tu pregunta. Sí, yo soy columnista en El País de España y escribí una nota hace un tiempo sobre el cerebro corrupto. Y para sorpresa de muchos, uno si estudia evolutivamente la especie humana, la corrupción fue la norma social de casi toda la historia, porque el hombre, el ser humano, lo que hace básicamente es huir del peligro, buscar el placer y cuidar sus cosas, su vida, su familia. Y recién en los últimos siglos, en algunos países, en otros como el nuestro está pendiente, hubo una sanción social y una sanción desde la justicia a la corrupción. Pero repito, evolutivamente el hombre busca su propio beneficio y la corrupción fue la norma en la evolución del ser humano y en los últimos siglos recién hubo sanción social en algunos países y sanción jurídica. En algunos países está pendiente. Ahora, ¿por qué hoy en Dinamarca, en Noruega hay menos corrupción que Argentina o que en algunos países similares a Argentina o peores que Argentina en términos de corrupción? Hay peores que países con más corrupción que Argentina todavía. O sea que podemos seguir, si no... Estamos acercándonos a un récord. No, hablaste de 30.000 millones. Sí, en un sector. Pero hay países, no quiero dar nombre, pero hay países en África que si los políticos son votados si logran demostrar que son corruptos. Porque la gente dice, él es corrupto, me va a conseguir cosas. O sea que todavía hay mucho más camino por seguir. No hemos llegado al fondo. Si nos encerramos nosotros pensamos que llegamos al fondo, pero tenemos más por seguir si no frenamos. Pero esto que estás diciendo explica conducta. No sé si explica una elección todavía acá, pero sí explica conductas. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que si bien puede haber políticos corruptos, empresarios corruptos, hay sociedades corruptas. Sí. Y claro, lo que pasa es que las sociedades toleran la corrupción y Argentina tolera la corrupción. Porque la corrupción viene de décadas en el gobierno, en la sociedad. Hemos tenido una gran tolerancia social. Y seguimos teniendo tolerancia. Y hay corrupción también, esto es importante, que también a mucha gente se sorprende, en otras especies animales. De otra manera, la corrupción en el reino animal no es exclusiva del ser humano. Hay hormigas que tienen corrupción, hay otros animales que tienen corrupción. O sea que el individuo trata de tener beneficios propios. Las sociedades más desarrolladas tienen sanción social y sanción jurídica. Y los individuos que no somos corruptos, tenemos una acción prosocial, porque dice, bueno, yo tengo todos tenemos
ganas de llevar agua para nuestro molino, pero vivimos en una sociedad, no es una jungla, y entonces tenemos que hacer conductas prosociales. O sea, no ser corrupto también es un esfuerzo. La sociedad argentina es una sociedad sin premios ni castigos. Y sin proyecto de país. Y sin proyecto. Rubén, Clara, cuando ustedes empezaban el periodismo, seguramente se imaginaban en una década o dos llegar a donde llegaron después. O cuando yo empecé a estudiar medicina a los 17 años, que vine del interior acá, dije, bueno, voy a hacer 6 años de medicina, después voy a elegir la especialidad, que fue neurología, después me fui al exterior. 12 años. Tuve un proyecto de 12 años. ¿Cuál es o sea, los seres humanos generalmente en nuestra vida tenemos proyectos. Después, en el día a día tenemos dificultades, emergencias, pero tenemos una visión en nuestra vida. Yo les pregunto a ustedes dos, Rubén y Clara, Rubén, que son dos argentinos informados, ¿cuál es el proyecto de la Argentina en los próximos 15 años? Díganme. Estamos todo el día... Sí, estamos todo el día en eso. Bueno, ¿sabes cómo? ¿Te puedo plantear un ejercicio médico? Sí. A ver si lo pruebo, a ver si lo paso. No, te lo voy a contar yo, pero como veo a veces al país como médico. Imagínate un paciente que es hipertenso, diabético, tiene colesterol alto, fuma, bebe y sobrepeso. Vive con mala calidad de vida y a veces se descompensa, va a la guardia y se interna en terapia intermedia o intensiva. Se descompensa. Y los médicos en terapia hacen maniobras, técnicas, medicación, que es lo que estamos haciendo ahora en la economía que vemos. Se mejora el paciente, sale otra vez, pero sigue fumando, tomando, comiendo y anda siempre mal hasta que vuelve otra vez. Ese paciente debería, cuando sale una vez de alta, bajar de peso, no fumar, no tomar, hacer ejercicio, comer bien, tener medidas para no entrar a la guardia. En la Argentina somos ese paciente. Estamos permanentemente en la coyuntura, a veces entramos en emergencia, salimos, pero no decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer en los próximos 10, 15 años para vivir mejor? Y termino con esto. En una familia, si la familia gana 80 pesos y vive con 120, hay 40 que faltan. Lo que deberíamos hacer los argentinos, que es lo que pasa a nosotros hace décadas, es decir, bueno, ¿cómo vamos a producir más para los 40 pesos? Y bueno, es fácil, no tenemos que inventar la pólvora. Es lo que hicieron los países desarrollaron, invirtieron en los cerebros de la gente. Hoy la economía global, Rubén me puede refutar, la economía global está basada en las ideas, en el conocimiento. Nosotros tenemos que invertir en nutrición infantil, en educación de calidad, en valorar la ciencia, que hoy ni se valora la ciencia ni se invierte, y así vamos a generar producto agregado, un valor agregado, vamos a tener más riqueza y vamos a poder retribuir la riqueza. Pero no estamos discutiendo esto, estamos discutiendo siempre la terapia intermedia. No, lo que dice es cierto, más por las principales empresas en capitalización. O sea que como médico... No, como médico de empresas habla bien. Porque, no, de economía. De economía. Y de empresas específicas. Las principales empresas de capitalización en el mundo hoy, las que tienen el mayor capital accionario en el mundo, no son empresas que produzcan bienes tangibles. Son empresas tecnológicas. ¿Te puedo dar un ejemplo? Ni siquiera producen tecnología específica. Totalmente. El ejemplo es Holanda. Pues yo te pregunto a vos, ¿cuál es el segundo productor o exportador de alimentos en el mundo? Y vos te imaginás, el primero es Estados Unidos, pero el segundo debe ser China, Argentina, Brasil, la India. Holanda, un país más chico que Jujuy, altamente poblado, que le ganó terrenos al mar. Ojo, muchas cosas que exporta, las importa primero, pero como le pone valor agregado, el rédito económico con inteligencia, con conocimiento, con tecnología, es muchísimo más al que le compró la materia prima. Yo te quería hacer una pregunta, y es, sobre todo viendo lo que le está pasando a este gobierno, que está como encerrado y dando vueltas en algunos temas de los que no consigue salir. Tomando ese ejemplo de ese enfermo. Ese enfermo lo vio al padre que fumó y cree que no le fue tan mal. Comió lo que quiso, no hacía ejercicios. Entonces viene con esa educación. ¿Cómo te sacás esa matriz de encima para saber que tenés que hacer algo distinto? Bueno, lo primero... ¿no? Acá vieron robar, no trabajar, cobrar planes, subsidios. Igual el país sigue funcionando. Primero, proyectos a mediano y largo plazo, es decir, bueno, ¿cómo queremos ser en 15, 20 años? Atender la urgencia es importante. Como médico, nadie más que yo está atento a la urgencia. O sea, que hay que atender la urgencia, la gente que está vulnerable, que vive en la pobreza, la gente que no tiene trabajo, hay que atender eso. Pero a su vez, para sacar a la gente de la pobreza en el mediano plazo, tenemos que invertir en conocimiento, educar a los chicos, darle alimentación correcta, invertir en ciencia, tecnología, transferencia tecnológica, todo lo que vos decís que es la economía, estoy hablando de lo que es la economía mundial actual, es conocimiento. Ahora, eso se hace con consenso, no se puede hacer de un partido político.
Acá a veces los argentinos queremos hacerlo nosotros, un sector u otro. Holanda para... Este es un tema de dirigencia política, entonces, toma de decisión. De la sociedad y de la dirigencia. La sociedad argentina a veces no nos podemos poner de acuerdo por una cuestión de egos, nadie cede, nadie piensa en lo colectivo, en el equipo. Holanda, para hacer lo que dijimos, tuvo un consenso, se pusieron de acuerdo los empresarios, los gremios, los sectores de poder, y dijeron, bueno, vamos a exportar, en 20 años vamos a ser los mayores o segundos exportadores de alimentos del mundo. Tuvieron un consenso, se dieron y hicieron un plan. Acá nos falta tener consenso. Cada partido que llega quiere hacer este cambio cultural, esta revolución, y un sector no lo va a poder hacer. ¿Cómo? Y además con la grieta. Esta grieta que estamos viviendo, que muchas veces son fomentadas por las campañas electorales, son para vos útiles. Es negativa. No. Desde el punto de vista tremendamente. del país. Pero ¿cómo cambias la educación si la mitad te odia? La mitad de los docentes te odian. ¿Cómo cambias la salud pública si la mitad de los enfermeros, de los camilleros, de los médicos te odian? O sea, vos necesitas inspirar a un sector, la educación, la salud pública, la ciencia, no dividir. La división sirve para una elección, pero después no podés cambiar nada. ¿Cómo cambiar la educación pública con esta división que tenemos? No podemos pensar nada, nos hace más tonto la grieta. Y además, yo estoy interesado en que mis hijos y mis nietos vivan en Argentina. La grieta conspira con la idea de que mis hijos vivan acá. Y yo cuando hablo de mis hijos son todos los chicos en Argentina, no son solamente Pedrito y Manuela, que son mis hijos biológicos. Facundo, en tu artículo señalás un estudio donde se dice que el 83% de las muertes en los derrumbes que ha habido en el mundo en los últimos 30 años se da justamente en aquellos países más corruptos, es decir, que no tienen leyes, que no tienen sanción social. Y yo pienso en la Argentina, que ha habido tragedias muy conectadas a la corrupción. Es decir, que la corrupción, como vos decís, es un crimen, pero también es necesario que la gente conecte la corrupción con el deterioro de la vida y la pérdida de la vida. Bueno, definamos corrupción, es el uso de la función pública para el beneficio, de la función pública, del dinero público, el dinero de todos los que pagamos los impuestos para el beneficio personal. Ese dinero falta en los hospitales, falta en las casas dignas que no tienen la gente que vive en sectores vulnerables, falta en la nutrición adecuada para nutrir al cerebro de los chicos en la Argentina que tienen malnutrición. Si no hacemos esta conexión estamos perdidos, porque a veces pensamos que hoy la corrupción es un problema del gobierno. El gobierno somos nosotros, y la Argentina es muy desigual. En esa desigualdad se ve la corrupción. Hay en la declaración de Uberti, en la confesión de Uberti, hay una metáfora espantosa. Él habla de que sale por la ruta, por orden de Néstor Kirchner, sale por la ruta 9 a recolectar $500.000 en una serie de estaciones de servicio. La ruta 9 es la ruta que más muertos ha producido en accidentes de tránsito en Argentina, básicamente porque se demoraron las obras durante 10 años en hacerlas, digamos. Toda una metáfora macabra. Sí, pero es bueno remarcar que la Argentina viene con corrupción de hace décadas. Tuvimos la patria contratista, la dictadura militar. Acá no nos privamos de nada y de hace décadas. Entonces, acá necesitamos un cambio moral, un paradigma nuevo, un cambio de época. Y eso para mí es el conocimiento, es ponernos de acuerdo en alimentar a todos los chicos, porque ahí estamos, no solo es inmoral no alimentar bien a los chicos, que no se nutran bien, que es diferente a paliar el hambre. El hambre, que en la Argentina hubo, y por ahí hay hambre, que es inmoral en un país que genera alimento para tantas personas, para 10 argentinas casi. Pero el hambre, vos podés darle un alimento, una torta frita, y se saca la saciedad, o sea, hay saciedad. Pero eso no es buena nutrición. O sea, una cosa es paliar el hambre y otra cosa es nutrir bien a los chicos. Si no nutrimos bien a los chicos, eso es inmoral. Y además es una hipoteca social. Los chicos son los próximos dirigentes, los próximos médicos, abogados. La mitad de los chicos viven en la pobreza. Vivir crónicamente en la pobreza genera un estrés cognitivo, un estrés mental. La educación no es buena en Argentina. Aún, y tenemos que siempre el doctor Jaime Echeverri, el profesor Jaime Echeverri lo menciona, los padres piensan, la educación en Argentina es mala, pero mis hijos están bien educados. Mentira. La educación de los mejores colegios argentinos, en términos de matemática, en términos de ciencia y de lenguaje, es como una de las peores escuelas de Italia o España públicas. No es competitiva en el mundo. Entonces, si no tenemos consenso, si no logramos consenso y un plan estratégico, la verdad que vamos a seguir cada 5 años repitiendo estas crisis como venimos haciendo hace décadas. Tiene que haber un cambio cultural, pero para ese cambio cultural hay que inspirar, hay que ser un ejemplo y hay que ser magnánimo y generoso para que todos puedan colaborar. Un sector político no va a poder hacer esto. Vos
¿En algún momento intentaste participar de la vida pública como candidato? ¿No te frustraste? No, no fue así, no fue así. A ver, contame cómo fue. Buena pregunta, buen punto, porque a veces no me preguntaron ese tema. Sí. Pero la gobernadora Vidal, cuando asumió a quien yo no conocía, me llamó porque se interesaba en qué tenía la ciencia para ofrecer, o qué tiene la ciencia para ofrecer para sacar a los chicos de la pobreza. Porque a veces en la Argentina es otra cosa bastante superficial que discutimos, la pobreza. A veces se anuncia en la Argentina que se bajó la pobreza porque creció la economía. Son los mismos pobres, lamentablemente, con unos pesos más. Cuando aumenta la pobreza, a veces son los mismos pobres con unos pesos menos. Pero la pobreza es multidimensional, no es una variable económica. Y la ciencia tiene mucho para decir, hay programas de intervenciones emocionales, cognitivas, además de material en África, en Asia. La gobernadora se interesó. Yo le dije, mira, no voy a ser parte del gobierno, porque yo soy médico, soy científico, pero voy a hacer con un grupo de científicos, nutricionistas, psiquiatras infantiles, neurólogos, neurocientíficos, vamos a escribir un proyecto que está en la web y es gratis y lo puede usar cualquiera, para mostrar la evidencia de lo que la ciencia sugiere para erradicar a los chicos de la pobreza y a la gente de la pobreza. Ahí nació una relación y un día me ofreció ser candidato y fue una buena charla, ella se portó muy bien siempre conmigo, en la que yo le dije que prefería seguir en este rol de estar preocupado por el país, tratando de que la sociedad aumente conciencia de que tenemos que presionar por el valor del conocimiento. Y ella la verdad que lo respetó. Así que nunca me bajé porque nunca me subí. ¿Alguna vez tendrás ganas de subirte? Mirá, yo tengo... ¿De verdad? Yo tengo vocación pública y me interesan las causas, no los cargos. Y la causa mía es que Argentina empiece a tener un proyecto de país basado en el conocimiento, en la sociedad del aprendizaje, como la llaman muchos economistas. Eso no es un tema mío. El mundo está basado en el conocimiento, en las ideas. La economía del mundo es el conocimiento. Israel, Japón. Corea. Japón tiene más recursos naturales. Porque otro tema fundamental que es importante decir es que nosotros en la Argentina hay como un sesgo mental equivocado en el cual pensamos que somos ricos porque fuimos bendecidos con algunos recursos naturales. Y hay que desterrar ese mito, porque la riqueza de los países es la capacidad de generar y producir conocimiento. Entonces yo quiero que Argentina entre en esa cosa como Japón, como Finlandia, como Corea del Sur, que era una aldea llena de pobres y llena de analfabetos y hoy una potencia del mundo por el conocimiento. Australia pasó de una industria, de una producción agrícola a un lugar donde se hace conocimiento. Ese es el modelo para mí. Bueno, gracias Facundo, ha sido un gusto tenerte. Y el cerebro del futuro, ¿estamos cerca del futuro o muy lejos del futuro? Estamos viviendo el futuro. Otro día charlamos, pero es fascinante. Otro día, déjame leer el libro y te invitamos para charlar con Rubén. Un placer. Muchísimas gracias. Quiero que vean ahora, es un tape del año 2008, cuando Elisa Carrió hacía una denuncia. En ese momento le dijeron que estaba loca. Véalo y vamos a un gran debate sobre los temas que están conmocionando al país. De la presentación que haré personalmente con mi firma el miércoles y con el respaldo de todos aquellos que me quieran acompañar en la denuncia. No quiero con esto ni siquiera involucrar a la coalición cívica, pero voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Berti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor y Cristóbal López. Bueno, se adelantó. Sí. Tiene 10 años esto. Sí. Es increíble, ¿eh? Era la loca, ¿no? Sí, sí. Bueno, es un gusto presentarles a Miguel Ángel Toma, al doctor Tomás Farini Dugan y a el juez Eduardo Gerón. Miguel Ángel, ¿cómo estás viviendo esto? ¿Crees que hay un antes y un después? En primer lugar, no lo vivo sorprendido, porque ya lo sabíamos, ahora aparecen las pruebas. Sí me siento asombrado por la profundidad que ha tenido esta investigación. Yo creo honestamente que, y confío mucho, tanto en Stornelli como en Bonadío, que lleven a fondo esta investigación. De manera que para mí
Sí, es cierto, hay un antes y un después. Yo desde ese punto de vista estoy muy confiado y quiero señalar algo que es muy importante, Clara. Acá hay responsabilidades empresarias, pero más allá de las responsabilidades empresarias que nadie puede sacárselas de encima, la responsabilidad primaria, fundamental y la responsabilidad más absoluta está en quienes usurparon el poder político para convertir el Estado en una mafia cuyos resultados estamos viendo ahora. Doctor Farini Dugan. Sí, a ver, yo ahora creo vamos que... a hablar de Olazagasti. Olazagasti, sí. Bueno, Olazagasti, a ver, concretamente, lo que aportó el testigo que pudimos llevar, porque digamos, el plus de esta persona es que precisamente es un testigo, es decir, no es una persona que formó parte de toda esta banda que saqueó el Estado, sino una persona que se quedó con mucha bronca y presenció absolutamente todo y aportó más de 10 nombres, algunos que participaron en esta red de corrupción y otros que son testigos también. Y las explicaciones que dio dan contexto a todo lo que se explica en el cuaderno. Muchos de los nombres están referidos en ese cuaderno. Y bueno, esta persona lo que ha puesto de relieve además es que Olazagasti actuó como Barata, es decir, había un esquema tan grande como el de Barata con Olazagasti. Y además, yo creo que hay una cosa que no estaba clara para nada, pero que fue descubierta o fue destapada, es cómo se liberaba una zona en Aeroparque para que pudieran llegar vuelos de Buenos Aires, de Venezuela sin ningún tipo de control. Ni sobre las cosas, ni sobre las personas. Increíble. Sí, no tiene muchos antecedentes esto. No, ninguno. La valija de Antonini Wilson, que la dejamos pasar, bueno, claro, ahí empieza a cerrar todo, ¿no? Sí, bueno, la valija de Antonini Wilson en realidad demostró, es decir, fue la punta del iceberg. O sea, nosotros todos pensábamos, bueno, qué escándalo esto, y ahora parece un vuelto. Fue una excepción, ¿no? Claro, sí, claro. Es en realidad hoy lo que descubrimos es que en realidad era una práctica totalmente habitual, y en realidad lo que cuenta este hombre, esto es muy interesante, es que la valija de Antonini Wilson fue el resultado de una pelea entre dos figuras, digamos. Hubo una figura política que quiso desplazar a Uberti, y bueno, en realidad lo que hicieron fue ¿Se sabe cuál es esa figura política? Sí. ¿No me lo puede decir? AF, digamos, y el Fernández no es de Kirchner, digamos. Está bien, AF, está bien. Lo que hicieron fue cerrar el área militar, que era por donde se pasaba todo esto, justo esa noche, es decir, la noche en que baja el vuelo, cosa que no ocurre nunca, porque un área militar está abierta las 24 horas del día, de todos los días del año. Entonces los obligaron, tuvieron que pasar por el área de policía aeroportuaria. Y estaba previsto que tomaran esa valija y que revisaran esa valija concretamente para que fuera descubierta en las manos de Beresiuk, que era amante de Uberti. O sea, este era el plan, digamos. El problema es que Antonio Wilson se ofreció a llevar la valija. Entonces, por eso lo agarran a él. Caballero. Es un caballero, sí, exactamente. Y esa noche Uberti pasó $4 millones. O sea, esa fue una valija la que descubrieron. Bueno, y después hay un episodio que es absolutamente brutal, que es, se relata cómo llega un vuelo de Venezuela, que llegó con cajas que tuvieron que ser cargadas en 4 autos, es decir, no me imagino la cantidad de cajas que fueron. Que eran libros. Les dijeron que eran libros, sí, que venían en un vuelo privado de Venezuela, una forma muy interesante de trasladar libros. Pero además hay un dato que se reveló recién ayer en la declaración, porque este hombre declaró ante Bonadío y ante el Juzgado Penal Económico, donde se investiga la causa de Anthony Wilson. Y ahí explicó que había 8 venezolanos que viajaban en ese avión que no fueron identificados para nada, y que claramente por la descripción que daba eran militares, es decir, gente muy fornida y demás, y que, o gente de seguridad, es decir, que guardaespaldas, en fin, que ingresaron en cada uno de estos autos y todos fueron hasta el Sofitel donde bajaron estas cajas, pero claramente custodiaban estos libros valiosos, digamos, que iban en las cajas, ¿no? Ahora, ¿esa plata de dónde se especula que venía? Digo, ¿cuál es del famoso fideicomiso del canje de combustible por alimentos? Pues no creo que Venezuela regalara todo eso. No creo. Hay varias posibilidades, ¿no? Había muchas razones para que Venezuela trajera dinero por todos los negocios ilícitos que ocurrían, es decir, esa es una posibilidad. Otra posibilidad también, y que creo que debe ser investigada, es que esto viniera de Irán. A ver, hubo una investigación en Estados Unidos
por 3 arrepentidos venezolanos que eran altos funcionarios del gobierno de Chávez, que contaron que en realidad Venezuela triangulaba dinero que venía de Irán y paraba en la Argentina como consecuencia de la venta del programa de energía atómica que necesitaba Irán desesperadamente. Bueno, eso puede terminar en Nisman, lo que usted Por está supuesto, contando. claro, en la causa del memorándum. Nosotros creemos que debe investigarse esto. Y además, hubo un pedido de informe del Congreso de Estados Unidos sobre este tema. Hay escuchas en Italia, en una causa de corrupción, que también hablan de este tema. Es decir, hay una cantidad de datos que andan dando vueltas que creo que merecen ser investigados para saber si efectivamente este dinero o parte de este dinero provenía de Irán. Doctor Gerón, ¿estamos ante una oportunidad de que se discuta la famosa ley de extinción de dominio? Bueno, ¿Es una oportunidad? Todos esperamos que se discuta eso y que se sancione. Porque partamos de esta base, Clara. Porque los brasileños recuperaron 3.500 millones de dólares. Nosotros, todos arrepentidos, pero la plata no aparece. Clara, acá hubo, como en todo el mundo, corrupción, supongo que la hay y la seguirá habiendo. Pero ¿qué es lo que hay? Una corrupción focalizada en determinados ámbitos, etcétera. Es inherente, evidentemente, a la naturaleza humana. Pero lo que hemos visto, y recojo las palabras de Miguel Ángel, ahora es de una entidad increíble. Fue toda una organización cuyo vértice era la Presidenta de la República y antes el Presidente, y bajaba la pirámide comprendiendo a todos los funcionarios del Estado, a tal punto que el que no entraba en el tongo tenía que irse, como pasó, por ejemplo, con el ministro de Justicia Rosati, que se negó a avalar una licitación. Cabaña, etcétera. Ahora, se podía decir no también, ¿no? Sí, a un costo muy alto, pero... Bueno, había que irse. Pero todos estos que vinieron, porque tanto Labaña como Rosati tenían un pasado, un prestigio que defender. Todos estos que venían, a lo mejor algunos de comer en comedores populares, en Río Gallegos, etcétera, y que de repente se encontraron con plata, con poder, esos bajaron la cabeza y se aguantaban las trompadas de Muñoz, los insultos y los cachetazos de Kirchner, etcétera. Pero acá, en esta oportunidad, ¿por qué es una oportunidad única? Porque es la primera vez que los empresarios salen a cantar la verdad. ¿Por qué? Por el miedo a la cárcel. Entonces, en este aspecto creo que tenemos que decir que el manejo que ha hecho Stornelli, por un lado, y el juez Bonadío, por el otro, ha sido fantástico, porque ha logrado muchísimos arrepentidos. Estos arrepentidos han permitido llegar a la cabeza de la República. Pero no solo con los empresarios, se han arrepentido los funcionarios. Entonces, estamos en un momento único, a tal punto que los senadores que están negando la extinción de dominio, los senadores que están negando el desafuero y los allanamientos al departamento de Cristina, están realmente quedando como cómplices de los corruptos, porque no de otra manera se los puede denominar. Sí, no, respecto a la extinción de dominio creo que es absolutamente necesaria y tenemos que tenerlo lo más pronto posible, pero no cualquier ley, porque la que salió de diputados era generar un conflicto a futuro y un daño a futuro respecto del Estado que no era serio. Sí me parece muy serio y muy consistente el proyecto que ha presentado Rodolfo Urtubey, porque rápidamente cuando se produce esta situación se le quita la propiedad y se utiliza eso que es producto de la corrupción en el Estado. Pero la extinción de dominio, el cambio de la propiedad, que es lo que puede generar a futuro enormes perjuicios para el Estado, tiene que hacerse cuando hay una sentencia firme, porque esto está elemental. Entonces, necesitamos la ley de extinción de dominio, pero que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Yo confío que salga Miguel Ángel, rápidamente. vos que sos de raíz peronista, ¿qué van a hacer ustedes con Cristina? De raíz no, soy peronista. Sos peronista. Bueno, de raíz es peronista. ¿Qué van a hacer ustedes con Cristina? Bueno, yo lo he dicho desde el primer día. Primero me opuse fuertemente a la decisión de que Kirchner fuera candidato. Desde ese día. Y desde ese día fui perseguido sistemáticamente por el kirchnerismo. Ollarvide a mí me tuvo procesado 4 años por una causa que cuando llegó a juicio oral ni siquiera me citaron, porque era una vergüenza. Entonces,
Lo que tenemos que hacer los peronistas es dejar claro que el kirchnerismo no es peronismo. Consecuentemente, el peronismo tiene la enorme responsabilidad histórica. Miguel Ángel, mira, lo que vos decís que siempre te opusiste, lo sé porque viniste acá y sé. Ahora, el kirchnerismo fue parte del peronismo, le votaron todo. El kirchnerismo fue... A ver, un momentito. Los diputados, los senadores y los ministros eran los mismos que los otro gobierno peronista. Sí, con la diferencia que algunos se terminaron yendo, ¿no? Sí, es verdad. Los que no se fueron quedaron pegados con el kirchnerismo, esto es lo que yo estoy diciendo. Entre ellos la ley del memorándum, ¿no? Entre Todos. ellos la ley de La votaron todos a mano alzada. Bueno, muy bien. Pero ¿y no quedaron pegados, Pero esto, perdón, Miguel, por la esto es- plata y el poder que No, le quedaba a ver, a el ellos? kirchnerismo utilizó una metodología clásica. Alternaba el látigo y la caja. Y domesticaba a partir de esa metodología, típica metodología autoritaria. Exacto. El peronismo hoy lo que tiene es una responsabilidad histórica, que es, o somos capaces de constituir una alternativa republicana y democrática frente a quienes hoy gobiernan, y si no la podemos constituir nosotros, la alternativa al sistema es el antisistema. El kirchnerismo es el antisistema. El kirchnerismo es Venezuela de Chávez y Maduro. Entonces la responsabilidad del peronismo es generar una alternativa dentro del sistema. Miguel, Este es el yo te desafío. entiendo lo que vos decís, pero cuando Kirchner lo eligieron presidente tenía 17% de intención de voto. El resto se lo puso todo el PJ. A ver, Lo que digo es, el peronismo no puede pretender que la sociedad no les pida que de una vez por todas defina qué son los peronistas. Estoy Porque diciendo peronismo era exactamente Menem, peronismo era Dualde y peronismo es Kirchner. No, a ver. Es un problema de que no puede la sociedad la argentina legitimación- dirimir No, históricamente no. la interna del PJ. No, la tienen que dirimir los peronistas. La legitimación de ser o no ser peronista está dada por el modo del ejercicio del poder. Uno podrá estar a favor o en contra de muchas decisiones de Menem, pero no fue un autoritario. No estoy diciendo Y hubo eso. una verdadera democracia y podían funcionar las instituciones, con críticas, sin críticas, habrá habido cuota de corrupción, es cierto, pero el kirchnerismo fue una profunda desviación del peronismo, que nunca tuvo el sesgo autoritario que esta gente le dio, ni constituyó al Estado como un instrumento del latrocinio, del robo y de la Pero eternización ahora, del poder. perdóname Entonces, que te a ver. interpole esto, pero ahora que la tienen los peronistas en el Senado, la oportunidad... pero tiene que sacarse el desafuero. Yo soy del primero que dice que hay que pero sacar el ellos son desafuero. Pero no se lo quieren Miguel, votar. son peronistas A y no ver, lo A ver, quieren hacer. no se lo Esto quieren votar, produjo no, una hay una doctrina para no votarlo. No, esto produjo una fractura del bloque y lo vimos ayer. Ayer, de los 25 senadores, 8 bajaron y no hubo quórum porque faltaron 2 de Cambiemos, que a mí me lo tienen que explicar eso también. ¿eh? Absolutamente. Entonces, De acuerdo, acá, totalmente de acuerdo. Pichetto Lo ha corrido el Bullrich, riesgo de perdóname, lo de fracturar su Bullrich bloque. no tiene explicación de alguna. fracturar el vacaciones en bloque Italia. porque decidió cambiar de actitud y decir estoy de acuerdo con el allanamiento, acá estoy presente y sentado en la banca. Me parece que es un gesto importante. Farini, el hecho de que el presidente de la Corte como Lorenzetti lo haya dado de alguna manera respaldo a Bonadío, ¿eso lo ve como dato positivo? Porque realmente me imagino lo que debe ser la trama del poder en este momento, ¿no? Yo, a ver, Bonadío es un juez que ha sido muy cuestionado por el kirchnerismo ahora, ¿no? Por supuesto, durante los 10 años de kirchnerismo fue un juez fantástico para ellos. Es decir, nunca lo criticaron. Yo, a ver, por un lado, digamos, tal vez hubiera sido bueno que esto hubiera recaído en otro juez para no tener que ser cuestionado como está siendo cuestionado por un lado, pero por otro lado, la verdad es que no hay otro juez que se animó a hacer esto. Claro. La verdad es esta. Entonces, el único juez que tuvo la valentía y el aplomo para hacer lo que está haciendo Bonadío fue el mismo y nadie más. Este es un hecho que no puede ser contrastado. Y la manera inteligente en que fue realmente planteado, lo que generó en este momento es una catarata de arrepentidos. ¿Por qué? Porque la ley de arrepentidos requiere que uno cuente algo novedoso. Claro. Y se está acabando la novedad. Claro, entonces cada uno cuenta más que el otro. Por eso se han empezado a desesperar. Nosotros estamos viendo esta catarata, todos los días aparece un arrepentido nuevo, 2 o 3, porque quieren llegar a poder acogerse a la ley y no quedar afuera. Va a llegar un momento donde no va a haber nada que contar. Ahora, perdón, respecto del hecho de que estuviera el presidente de la Corte con Bonadío, ¿cómo le habrá caído a la doctora Carrió, no?
Bueno, este es otro problema que lo dejamos para otro programa. Imagino que no bien para nada. Discúlpenme, sí, es cierto. Pero Una pensémoslo buena acotación. seriamente, porque vimos el tape. Buen dato, Bueno, buen dato. Tenemos la responsabilidad de reconstruir un país. Vamos a ver si estamos a la altura de los hechos o no. Esto nos corresponde a nosotros. Bueno, muchísimas gracias a los tres por haber estado. Tampoco da tregua a la economía. No. Esta semana. En el próximo bloque vamos a estar con José Luis Machinea. Gracias. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu? Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Innovación permanente, vocación por la vida, calidad sin fronteras. Bagó, ética al servicio de la salud. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy. Viví tradiciones ancestrales. Hacé real el milagro de la fe. Disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy. Sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar. Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. José Luis Machinea, gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la economía? ¿No nos da tregua? No. ¿No nos da tregua? Un día, a veces, un día, mediodía. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy no dio una tregua. ¿Falta un liderazgo económico? ¿Falta un proyecto? Bueno, hay mucha incertidumbre y sabemos que la confianza se construye a través del tiempo y se destruye muy rápidamente, ¿no? Y esto es lo que ha pasado en los últimos 60 días. Se ha perdido por distintos motivos, algunos internos y otros externos, se ha perdido la confianza. Una situación de Argentina muestra algunas debilidades estructurales grandes, ¿no? Básicamente su déficit en cuenta corriente. Construir de vuelta la credibilidad a partir de ahí resulta complicado. Yo creo que el Banco Central sobre todo está haciendo un trabajo
más que razonable, diría yo, pero no alcanza, ¿no? Hay que tomar, tienen que aparecer medidas o un programa un poquito más integral que para atacar este tema, que genere credibilidad. Entre otras cosas, que genere credibilidad de que vamos a cumplir con el fondo. No porque el fondo sea maravilloso, sino porque el fondo, eso nos asegura una cantidad, un desembolso de dinero que es imprescindible para los... ¿Y eso está en duda hoy? Bueno, en los mercados claro, está en duda. Si no estuviera en duda, claro, la gente no estaría saliendo de los bonos argentinos y esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo lo que se haga en ese sentido es correcto. Y me parece que ahí el gobierno se está moviendo, pero está moviendo con dosis pequeñas todo el tiempo, en lugar de presentar un paquete que trate de solucionar o realmente generar más credibilidad. Digo, el otro día salió con las medidas estas de que va a ser las retenciones, los reembolsos al sector industrial, algunas medidas yo no estoy de acuerdo, ¿no? Esto que hicieron con el único que se libró de cualquier penalidad fue la soja, el poroto de soja. El aceite de soja, le sacaron parte de... le mantuvieron los derechos de exportación muy altos, con un problema muy serio, ¿no? Porque, perdón que tome este tema, pero el aceite de soja nosotros lo exportamos y lo importa China. China tiene aranceles más altos para el aceite de soja que para el poroto de soja. Es decir, castigamos el valor agregado, como ha dicho Acevedo. Claro. Nosotros, los chinos tienen eso porque quieren hacer aceite de soja. Nosotros tenemos una ventaja ahí y la limpiamos de un día para otro y no entiendo muy bien por qué, ¿no es cierto? O sea que a veces yo entiendo que las urgencias de la coyuntura llevan a uno a tomar medidas que no son las mejores en el mediano plazo. Pero ese tema de las exportaciones, ¿no? Me parece que yo no lo tocaría mucho porque ahí ha habido una debilidad estructural de la economía argentina. Ahora, como usted dice, el mundo financiero incluso afuera, digamos, cuando describe lo que está haciendo Luis Caputo en el Banco Central, dicen, está haciendo más o menos lo que hay que hacer, digamos, no hay mucho más que hacer desde ese punto de vista. Ahora, después hay cuestiones que están relacionadas con la economía real y hay otras cuestiones relacionadas con la macroeconomía. Por ejemplo, y algo que se pregunta a la gente, que es el alimento también, ¿y con la inflación no se puede hacer otra cosa? ¿Es lo que se está haciendo? Y en esta coyuntura, no, va a ser muy franco, mucho más porque eso significa credibilidad, estabilidad, digamos, y lo que hemos tenido es un salto devaluatorio extraordinario, ¿no? Y cuando hay un salto devaluatorio de esa magnitud, es difícil que eso no se traslade al menos parcialmente a precios, sobre todo en un país como Argentina. Entonces, definitivamente hay que hacer algo con la inflación, ¿no? Porque uno le da la sensación que el gobierno lo dejó a un costadito y dijo, bueno, ocupémonos del dólar y de la inflación cuando arreglemos esto. Y pasa que le pegó semejante devaluación de 60 a 70%, tuvo un impacto sobre precios, ¿no? Y ahí el gobierno tuvo que elegir, o se pelea muy fuerte con la inflación y trata de bajar el dólar, o trata de estabilizar la situación. Y creo que lo que está haciendo el Banco Central es tratar de estabilizar la situación, está, como dirían los economistas, sacando plata del mercado para ayudar a ese proceso. Eso ayuda a que el traslado a los precios sea menor a costa de una situación bastante recesiva, ¿no? O sea, cuando mayor sea la recesión, hay menos traslado a precios. Los bancos no tienen plata porque el Banco Central se la lleva. Eso no hay crédito, a las pymes les cuesta conseguir. A las pymes les cuesta, no hay crédito, el salario real ha caído, ¿no? Como consecuencia de la aceleración, se está cayendo la demanda y claro, cuando se cae la demanda, eso las devaluaciones se trasladan menos a precios, simplemente porque no hay demanda, ¿no? Pero eso no es una solución de largo plazo, simplemente sirve en la coyuntura hasta que uno estabilice. No podemos tener las tasas de interés que tenemos para siempre, pero en la coyuntura posiblemente no haya otra solución. Machenea, ¿cómo jugó usted la gestión del ministro Aranguno? Y mal, realmente muy mal. Él tenía previsto que el precio del gas tenía que llegar a 6.80 el millón de BTU. Están negociando ahora, cerrando una primera negociación con las empresas por 4.20, 4.50. Yo digo,
ese sacudón de saltos que eran necesarios, ¿no? De ajustar, pero que eran claramente excesivos, yo no lo puedo entender, digamos. Yo no lo puedo entender, digo, no tengo por qué dudar de la honradez de Aranguren o de su equipo, pero digo, tampoco puedo entender como gente que entiende el sector. Viene un nuevo ministro y pasamos 6.80 a 4.20. Algo fue, digamos, había dos opciones. Trazar una curva y decir, llegamos acá y tenemos que llegar acá, bueno, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? Sí. Y después estaba la otra, ya, hacerlo ya. Ahora, algo más que una cuestión de práctica o de profesionalidad tiene que haber habido en eso. No es solamente un problema de la velocidad que llegamos a este punto, sino que en lugar de llegar a este punto, 6.80, ahora estamos quedando en 4.20. Claro. Y parece que nos estamos quedando en la mitad del camino que nos generó este problema. Es mucha diferencia, ¿no? Mucha diferencia. Y eso afecta a las industrias, afecta a los hogares, a las quejas y con razón de la gente. Así que yo creo que eso se anota en algunos problemas que ha tenido de manejo el sector público, como yo creo que el atraso del tipo de cambio ayudó a generar el déficit en cuenta corriente tan grande, digamos, atrasamos el tipo de cambio porque siempre es más cómodo atrasarlo, ¿no? Pero a la larga eso tiene también un precio. Ahora, hacia fin de año, ¿qué inflación pronostica usted? No menos de 32%. Y puede ser un poco más que eso, ¿no? Con el fondo dijimos 27, hasta 32 se arregla fácil, después si no hay que renegociarla. Yo no creo que ese sea un problema serio, ¿no? El problema serio con el fondo es el tema fiscal, si cumplimos o no. Como también llegar a la meta del año que viene de 17% de inflación que acordó el gobierno. Va a ser difícil. Va a ser difícil, para decirlo. Para ser optimista va a ser difícil. Cuando uno termina con 32, 33, 34, 35, supongamos, ¿qué arrastre tiene que tomar en cuenta para el año que viene? Y el año que viene, bueno, depende. Si uno toma punta contra punta o si toma promedio. Pero si toma promedio debe tener un arrastre ya de 10 puntos o 12 puntos para empezar, digamos, ¿no? 17, claro, promedios contra promedios. 17 claro, es Disneylandia. Claro. Entonces, sí, el 17 creo que es punta contra punta, digamos, pero de cualquier manera es casi imposible pasar de 32, 35 a 17. No veo por qué, digamos, cómo, mejor dicho, uno lo hace. A mí digo, si bajamos la inflación y la ponemos en 22 o 23, yo me sentiría satisfecho si al mismo tiempo logramos generar nueva credibilidad y reactivar la economía en la segunda parte del año. Porque en la segunda parte del año tenemos el problema de la incertidumbre que tenemos. Las elecciones tenemos. Y por eso, el segundo tenemos las elecciones. Vamos a estar discutiendo quiénes son los candidatos, son confiables, no son confiables. Entonces eso le va a agregar y aparte tenemos el problema de la obra pública, ¿no? ¿Quién hace ahora? ¿Cómo hacemos con la obra pública? ¿A qué empresa contratamos sin que alguien levante la mano y diga, para eso no se puede? Usted que habla este es un punto muy interesante, usted que habla con las empresas siempre, ¿están preocupadas con esto? Porque los bancos dicen que están cortando financiamiento a las empresas que no saben si van a estar. ¿Qué situación es la que está percibiendo? No, yo creo que definitivamente eso, digamos, ¿no? En la medida que aparecen cada vez más empresas que están en situación, están hablando con la justicia, para llamarlo de alguna manera, es más complicado para cualquiera que... Es complicado para alguien del Estado que quiera darle una ruta, lo que sea, para construir, y es complicado desde el punto de vista de los bancos, porque los bancos no saben si de repente a esa empresa le van a aparecer ciertos costos asociados al proceso judicial. Es un problema, serio. Es un problema, crea incertidumbre y eso lo hace más complicado, ¿no? Porque algo de obra pública es necesario, me parece, en este contexto para ayudar a la recuperación de la economía el año que viene. José Luis Machinea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Quédese y ya volvemos.
Estar bien es lo primero. Galeno. En invierno, todo lo de afuera se muda a casa. Livings que se hacen estadios, alfombras túneles, amigos, compañeros, vecinos, bienvenidos todos a casa. Este invierno, dale la bienvenida a todo menos a los gérmenes. Elimina el 99,9% de los virus y bacterias con Lisoform. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Es ideal para aprender los primeros acordes en las escalas clásicas. Lima, Santiago, Sao Paulo. ¿Cómo te suena? ¿Tenés francés? Con tus tarjetas BBVA Francés Latam Paz, suma con todas tus compras y agarra viaje. Pedila online. BBVA Francés, creando oportunidades. Manos. Toquen el mundo. Cosas nuevas. Cosas de todos los días. Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform. Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Todas las cocinas tienen un límite. Te sugerimos que no cruces el de ella. Protege tu familia de las cucarachas con Ray Max Aerosol. Y defende tu cocina. SC Johnson, una compañía familiar. ¡Wow! Esto es amor de verdad. Raza. Mascotas sanas y felices. Los gérmenes se esconden donde menos te lo imaginás. Probá el nuevo Lisoform Limpia Inodoros Adhesivo. Se adhiere directamente al inodoro sin entrar en contacto con las canastas sucias. Rinde hasta 5 semanas. SC Johnson, una compañía familiar. ¿Acaso es ilegal llevar tu estilo más allá de las fronteras de tu hogar? Pregúntenselo a esta oficinista y a su delicado piso gato. Blem 3 en 1 limpia, da brillo y fragancia a todos los pisos por igual. A tus pisos créelos como son. Cuídalos con Blem. SC Johnson. Perdón. Como bien saben, las ventas este año... No. ¡Otra oportunidad! ¡Vamos Todos merecemos otra oportunidad. Y en la quiniela lo sabemos mejor que nadie. Por eso las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto 0 kilómetro. Juga oficial. Es un mensaje de la Cámara de Agencias de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Hojas. Barro. Árboles. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. Que no pase lo mismo en el piso de tu casa. Mantenelo libre de virus y bacterias con Lisoform Solución Total. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. No esperes más. Adelantate al verano y poné un pie en el mar con el especial Playas de Despegar. Solo por tiempo limitado. 12 cuotas sin interés. Sí, 12 cuotas sin interés con Mastercard en alojamientos internacionales. Viaja al destino que quieras. Despegar se encarga de todo lo demás. Despegar.com. Viajar es posible. Hace que tus hijos disfruten del aire fresco adentro como lo disfrutan afuera. Con Lisoform automático neutraliza todos los olores de tu casa. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. En agosto el mes del niño está en Garbarino. Aprovecha para encontrar el regalo ideal al mejor precio. Y llévate estas 2 tablets por solo 2.799 pesos. Garbarino, garantía de confianza. Explorar el mundo. Tocar. Sentir. Como lo hacíamos antes. Como si fuera la primera vez. Él puede tener tus ojos, tu sonrisa. Vos podés tener sus manos. Por eso nunca dejes de tocar. Porque el mundo está hecho para eso. Nueva línea de cuidado de manos de Lisoform. El Lisoform que ya conoces, ahora para tus manos. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform.
SC Johnson, una compañía familiar. Raid, rápida acción para mamás exigentes. Expertos en insectos por más de 60 años. SC Johnson, una compañía familiar. Tocar el mundo es una experiencia maravillosa, pero no el momento de limpiar tu baño. Con Lisoform discos activos, mantenés tu inodoro limpio y fresco y tus manos siempre protegidas. El mundo está hecho para tocarlo. Lisoform. A algunos les gusta pensar de madrugada, a otros en la ducha o discutirlo con la almohada. Pero la mayoría toma decisiones importantes en el auto. En un semáforo, decidís largar todo y meterte al mar. Tomando una curva te das cuenta que el amor estaba ahí y es para siempre. Con una buena acelerada se te aclara el pensamiento y decidís llevar tu vida a otro lugar. O de repente frenás y descubrís el camino. Podés pensar en casarte o separarte, superarte, divertirte, animarte. Y hasta podés pensar que la felicidad es simplemente andar. Por eso hacemos Infinia, el combustible de YPF reconocido mundialmente con su tecnología de reducción de fricción. Porque si tu auto anda mejor, pensás mejor. Con Infinia, nafta o diésel, anda mejor. Bueno, programa intenso, Rubén. Muy Yo intenso. Supongo que todos los próximos jueves, de aquí a la eternidad, serán intensos. No también. vamos a tener vacaciones, No. como dijiste hace un rato. No. Falta No. mucho. Y falta mucho también para saber cómo va a terminar esta historia de Argentina y el dólar. Porque la verdad es que el costo de mantener el dólar, que no sabemos todavía si hay que mantenerlo o no, porque el mundo se está moviendo, pero Argentina le agrega mucho más, es muy alto. Hoy la verdad que, como hablamos en el programa, el gobierno sigue apostando, sigue comprometiendo de alguna manera con medidas muy duras el futuro en pos de controlar al dólar. ¿Hay que controlarlo de esta manera el dólar o no? ¿Hay que secar la plaza con las consecuencias que va a tener? Las empresas hoy están prácticamente en muchos casos con las líneas de pago cortadas, no hay plata en la calle. Esto es algo que va a perdurar en el tiempo. Realmente la violencia con la que cada 48 horas vuelve de nuevo a moverse el dólar es lo que preocupa. Y en el fondo hay un tema. Sí, está el mundo, sí está el dólar de Trump que sube, sí están los problemas de la guerra comercial con China, pero sigue habiendo un problema de incertidumbre política y ese es el mayor motor que tiene este dólar violento hoy. Y a mí me gustaría, Rubén, cerrar el programa con una reflexión. El tema de la corrupción, solo en la obra pública, algunos dicen, nos ha costado 10.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares. Yo creo que en la Argentina hemos perdido la idea de la magnitud de lo que representan estas cifras. Pero me gustaría volver al año 2012, cuando en un acto en Rosario se leyeron los labios de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo podemos ver? Que hoy llevamos entre todos sintetiza parte de ese espíritu. Se imaginó y soñó desde aquí y creció durante más de 10 años con una pasión. Bueno, vamos por todo, decía, vamos por todo. Y yo creo que esta corrupción que estamos observando, en realidad, no es un caso de un delito. Forma parte, Rubén, del propio proyecto político del kirchnerismo. Y ya está quedando claro. Claro, era el vamos por todo, vamos por las empresas, vamos por Cristina Eterna. Es decir, que la corrupción no era solo un tema de justicia, sino que formó parte de un proyecto político que hoy empieza aparentemente a caerse a pedazos. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene.